Bien, muy buenos días. Mi nombre es Marcela Reyes. Yo soy la gerente comercial de la Cámara Española de Comercio en Chile. Les doy la bienvenida a nuestro 14º webinar que realizamos este año. Para quienes no nos conocen, la Cámara Española de Comercio viene realizando una serie de webinars al alero de los 7 comités sectoriales, los cuales vienen trabajando con las empresas que lo componen, desarrollando y conversando diferentes temáticas junto a paneles de expertos. En referencia al evento de hoy, les recuerdo que tendremos 2 exposiciones. Tendrá una duración aproximada de 1 hora y ustedes podrán realizar sus preguntas a través del chat que aparece en la parte inferior de su pantalla, las que se responderán una vez terminadas las exposiciones. Antes de comenzar con las presentaciones, quiero dar la bienvenida a Jorge Perujo, el presidente del Comité de Comercio e Inversiones de nuestra Cámara, comité que organiza y presenta el evento de hoy. Bienvenido, Jorge, y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todos. En primer lugar, y una vez más, gracias por estar aquí hoy y atender este webinar titulado Chile, un país para invertir, fondos de inversión, incentivos y novedades fiscales. Igualmente, y como siempre, nos gustaría también agradecer muy especialmente a todo el equipo de la Cámara Oficial Española de Comercio por su trabajo, que hace posible que hoy podamos disfrutar de una actividad tan interesante y que sigue demostrando su profesionalidad en estos tiempos tan complicados, ayudando a toda la comunidad de empresas españolas, chilenas y globales a seguir conectadas incluso durante este eterno confinamiento que vivimos aquí en Chile. Como decía Marcela, tengo la suerte de poder hoy presentar este webinar como miembro del Comité de Comercio e Inversiones de la Cámara y que da continuidad a toda nuestra agenda de actividades de 2020, ¿no? En este sentido, permitirme, por favor, que os robe 30 segundos, porque hoy los grandes protagonistas son Manuel Oportus y Eduardo Andaur, para contaros muy rápido qué hace nuestro comité y ponerlo a disposición de todos vosotros. El Comité de Comercio e Inversión tiene un doble objetivo. Por una parte, apoyar a todas las empresas de la Cámara, con especial atención a las pymes, a generar networking, oportunidades de negocio, a mejorar su formación y profesionalización y además a representar sus intereses comunes en autoridades sectoriales y económicas, ¿no? Y por otra, este comité persigue un objetivo todavía más ambicioso, que es promover los negocios, la inversión y la plena integración comercial entre Chile y España, creando valor tanto para las empresas socias como para la sociedad en su conjunto, ¿no? En el marco de este segundo objetivo, hoy ofrecemos este webinar, Chile, un país para invertir, que persigue destacar Chile como un destino global de referencia para la inversión, tanto local como internacional, y de 2 formas distintas. Una indirecta, a través de los fondos de inversión que operan en el país, de la que hablará Eduardo Andaur, y otra directa, mediante el establecimiento de sociedades y negocios, destacando las ventajas del sistema tributario chileno y, sobre todo, las novedades en el mismo a raíz del COVID-19. Como decía, para hablar de estos 2 temas tenemos a Manuel y Eduardo. Manuel Oportus es contador público y auditor de la Universidad Santo Tomás, con especialización tributaria. Cuenta con un magíster en Dirección Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es diplomado en Tributación Nacional de la Universidad de Chile y diplomado en Planificación Tributaria de la Universidad de Chile. También es diplomado en Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha desarrollado su carrera como gerente tributario en Deloitte y Grupo Siglo, donde ha auditado y asesorado a empresas de diversos rubros. Actualmente se desempeña como Country Manager de Auxadi Chile y como docente de la línea de impuestos de la carrera de Contabilidad General, mención Legislación Tributaria y de la carrera Contador Auditor. Respecto a Auxadi, debéis saber que es una firma española contable, 100% independiente, líder en servicios de outsourcing, en contabilidad, compliance tributario y servicios de nómina a nivel internacional. Actualmente opera en 50 países por medio de 16 filiales internacionales. Bienvenido, Manuel, y muchas gracias por tu participación. Por otra parte, Eduardo Andaur es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, es máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes y máster en Derecho Transnacional de los Negocios del Instituto de Empresa Law School, en Madrid, España. Cuenta con una vasta experiencia en asesoría corporativa y financiera legal a empresas, con especialización en fondos de inversión y actualmente se desempeña como abogado senior en Ontier, Chile.
Ontier es una firma global de servicios jurídicos corporativos, con presencia en 14 países y con más de 50 años de experiencia acumulada en el ejercicio del derecho. Entre sus servicios destacan las transacciones corporativas y comerciales de gran complejidad, así como el asesoramiento en derecho financiero y en operaciones globales por todo el mundo. Bienvenido, Eduardo, tú también. Y ya, sin más dilación, yo le cedo la palabra a Eduardo para comenzar el webinar y una vez más os doy las gracias a todos por hacerlo posible y por asistir esta mañana al evento. Gracias de nuevo. Bueno, tomo la palabra. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Y bueno, muy buenos días y buenas tardes a todos los que se encuentran en España. Y quería agradecerle a todos mucho por su presencia e interés por los temas que vamos a tratar. Como pueden ver en la presentación, hoy voy a hablarles de los fondos de inversión en Chile. Los fondos de inversión se encuentran regulados en la Ley 20.712, comúnmente conocida como Ley Única de Fondos o LUF, la cual entró en vigencia en enero del 2014, mientras que su reglamento entró en vigencia en marzo del mismo año. En adelante me referiré a la Ley 20.712 como la LUF. En primer lugar, es importante definir qué se entiende por fondo de inversión. Como pueden ver en la pantalla, tanto el concepto de fondo como de administradora se encuentran definidos expresamente en el artículo 1 de la LUF. Pasando a los conceptos y especificando en el concepto de fondo, es muy importante hacer hincapié en que el mismo es un patrimonio de afectación, lo que en otras palabras significa que es una entidad carente de personalidad jurídica, lo cual, como veremos más adelante, es muy importante, particularmente por los temas tributarios. Luego, los aportes de los partícipes se traducen en cuotas. ¿Qué son las cuotas? Para esto es más fácil hacer un símil con las sociedades anónimas. Las cuotas vendrían a ser las acciones de las sociedades anónimas. Por otro lado, la administradora es la sociedad responsable de la administración de los recursos del fondo, lo cual lo hace por cuenta y riesgo de su aportante. La naturaleza de la administradora variará dependiendo de si administra fondos públicos o fondos privados, debiendo siempre ser una sociedad anónima, especiales en el caso de las administradoras de fondos públicos y cerradas en el caso de las administradoras de fondos privados. Además de la LUF, los fondos públicos y sus administradoras se encuentran regulados por las normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, o como comúnmente se le conoce, CMF. Para los presentes y para hacerles un paralelo, se trataría de la institución símil a España, la CNMV, que son las entidades reguladoras del mercado de valores o del mercado financiero. Otras normas regulan también a los fondos de inversión, por ejemplo, las de la Unidad de Análisis Financiero, las cuales están muy relacionadas con el cumplimiento normativo, pero que más allá de la mención que estamos haciendo en este momento, no trataremos más allá de lo mencionado. Luego, en relación a los tipos de fondos de inversión, encontramos una primera clasificación general: los fondos de inversión públicos y los fondos de inversión privados. Los fondos de inversión públicos son aquellos que se encuentran regulados en los títulos 1 a 4 de la LUF y son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero. Asimismo, son administrados por sociedades anónimas especiales llamadas administradoras generales de fondos, que también son fiscalizadas por la CMF. Por otro lado, los fondos de inversión privados son aquellos que se encuentran regulados en el título 5 de la LUF y cuyas principales características son: 1. Muy importante, no son fiscalizados por la CMF, diferencia fundamental con los fondos públicos. Asimismo, su sociedad tampoco es fiscalizada por la CMF. Sin perjuicio de lo anterior, es una sociedad que es denominada entidad informante de la CMF, lo que no significa que sea una fiscalizada, sino que informante, la cual está obligada a entregar determinada información a la CMF en forma periódica, asimismo con el impuesto interno. Una segunda característica muy relevante de los fondos de inversión privada es que pueden tener hasta un máximo de 49 aportantes. Y una tercera característica, y que la diferencia por completo de los fondos de inversión públicos, es que los fondos de inversión privados no pueden hacer oferta pública de sus cuotas y por tanto no pueden hacer publicidad sobre los mismos, sobre las cuotas y sobre los fondos. Por la razón anterior, nunca verán publicidad ni menciones sobre ellos en los medios masivos. Sobre este punto, y aportando un poco de mi experiencia práctica, me ha tocado ver en ocasiones que la CMF ha oficiado a una administradora por el solo hecho de nombrar a un fondo de inversión privado que está pendiente de colocación en su página web. Entiendo
Y quiero dar a entender de que esta prohibición es muy fuerte y no pueden hacer mención en ningún medio masivo de la existencia de un fondo de inversión privado que esté pendiente por colocación, o sea, que esté pendiente la colocación de sus cuotas, ¿ya? Luego, dentro de los fondos públicos existe una nueva subclasificación, la cual tiene como criterio de distinción la rescatabilidad de sus cuotas, lo cual a su vez tiene una serie de consecuencias en cuanto a la estructura de cada subtipo de fondo. Por rescate se entiende el retiro de sus cuotas por parte del aportante. En otras palabras, es el retiro total o parcial de un aportante del fondo. Pasando al análisis particular de cada uno de los tipos de fondos, los fondos no rescatables son definidos por la LUF expresamente, en su artículo primero, como aquel fondo que no permite a los aportantes el rescate total y permanente de sus cuotas, o que permitiéndolo paga a su aportante las cuotas rescatadas en un plazo igual o superior a 180 días. Muy importante el concepto total y permanente. Es decir, si un fondo no rescatable tiene rescate, pero no es total y permanente, por ejemplo, trimestral, por ejemplo, semestral, no se cumple con el requisito para dejar de ser rescatable, ¿ya? Tiene que ser total y permanente. Este tipo de fondo no permite por regla general que sus aportantes rescaten sus cuotas, o que pudiendo hacerlo, su pago será dentro de un plazo muy amplio de a lo menos 180 días, 6 meses, un semestre, medio año, muy amplio. Esto demuestra que este fondo tiene una vocación de permanencia, lo que provoca que su estructura orgánica sea mucho más sólida y regulada que la de otros tipos de fondos, debiendo contar siempre con un comité de vigilancia. ¿Qué es el comité de vigilancia? Es un órgano conformado por los aportantes del fondo que tiene como misión principal la fiscalización al actuar de la administradora y la revisión de las inversiones del fondo. Asimismo, este tipo de fondos, repito, fondos no rescatables, deberán celebrar asambleas de aportantes, que son los equivalentes a las juntas de accionistas de las sociedades anónimas, que es una instancia donde se someten a consideración de los aportantes diferentes temas relacionados con la marcha del fondo. Por ejemplo, aprobación de estados financieros, designación de auditores externos, modificación del reglamento interno, etc. Muy importante, y para graficar la importancia que tienen este tipo de fondos dentro del espectro total de los fondos en Chile, es que estos representan el 79% del total de fondos de inversión existentes en Chile, es decir, más de 3/4, ¿ya? Son muy importantes. Por otro lado, me referiría a los fondos rescatables, los cuales permiten el rescate total y permanente de sus cuotas con pago entre 11 y 179 días. Pues el dinamismo de la participación de los partícipes en este tipo de fondos carece de instancias orgánicas que sí tienen los fondos no rescatables. Instancias orgánicas que ya mencioné, asamblea y comité de vigilancia. Por último, si bien los fondos mutuos no son materia de este análisis, no son materia de esta presentación, sí es importante señalar que, a diferencia de los fondos rescatables y no rescatables, tienen rescates total y permanentes de sus cuotas con pago en un plazo igual o inferior a 10 días. O sea, muy, pero muy, muy, muy dinámico. ¿Ya? Bueno, una vez enunciado a grandes rasgos las características más importantes de los fondos de inversión en Chile, cabe hacernos la pregunta, y que es el objeto principal de esta presentación: ¿por qué invertir en un fondo de inversión en Chile? En primer lugar, y a modo meramente aclaratorio, la inversión en este tipo de vehículos significa una inversión indirecta en activos, que a su vez permite participar en variadas industrias y negocios. Para explicar con mayor claridad las posibilidades de inversión en los fondos de inversión, tenemos que distinguir entre fondos mobiliarios, es decir, aquellos fondos que invierten en instrumentos financieros de renta fija y o variable, nacional y extranjero, por ejemplo, bonos, por ejemplo, acciones transadas en bolsa, etc. Y por otro lado, los fondos alternativos, es decir, que invierten en activos no cotizados o que no pertenecen a la otra categoría, a la categoría anterior, que son los fondos mobiliarios, y que pueden ser private equity, deuda privada, infraestructura, desarrollo de renta inmobiliaria, etc. Como pueden ver, el abanico de posibilidades de inversión de los fondos alternativos es bastante amplio. Luego, como pueden ver, la inversión en fondos mobiliarios, que son más tradicionales y por regla general más seguros, aunque como explicaríamos adelante, no lo son tanto en algunos casos, ofrecen inversión en activos de renta fija o variable con presencia bursátil y por tanto sujeto también a variaciones del mercado público. Por otro lado, los fondos que invierten en activos alternativos son normalmente especializados en áreas específicas y cada administradora cuenta con expertos dedicados al desarrollo de tales áreas.
expertos en el área inmobiliaria, expertos en el área de infraestructura, en deuda privada, etc. Y al no estar ligados al mercado público, a diferencia de los fondos mobiliarios, como anteriormente dijimos, en tiempos de crisis ofrecen mayor protección ante la volatilidad de los mercados. Luego, y como segundo argumento de por qué es conveniente invertir en fondos de inversión en Chile, nos encontramos que si bien se trata de una industria regulada y fiscalizada por la CMF, esta no es extremadamente inflexible, siguiendo un modelo del tipo anglosajón que se basa sobre un principio de libre información para los inversores sobre el mercado y las condiciones de las transacciones antes de ser efectuadas. En razón de lo anterior, dependiendo del nivel de conocimiento que tenga el inversionista, mercado general, inversionista calificado, inversionista institucional, etc., podrá acceder a inversiones de mayor riesgo y por tanto de mayor retorno. Los fondos en general permiten que cualquier persona pueda invertir en ellos, pero siempre considerando que existen fondos que tienen barreras de entrada más altas, como por ejemplo aquellos dirigidos a inversionistas calificados, los cuales son definidos por la propia CMF y cuentan con características particulares de volúmenes de inversiones y experiencia. Por último, la alternativa de los fondos no solo es una opción interesante para los inversionistas, sino que también para el financiamiento de industrias, proyectos y sociedades, pues ofrecen una fuente de financiamiento distinta o complementaria a la bancaria, u otro tipo de financiamiento. Normalmente la tasa de financiamiento es mayor a la bancaria, pero, muy importante, ofrece, por un lado, un complemento más flexible al financiamiento bancario, por ejemplo, el capital preferente, que es una estructura de financiamiento en la cual se incluyen estructuras de promesas de compraventa de inmuebles y opciones de resiliación. Por otro lado, este tipo de financiamiento puede llegar a ciertos tipos de sujetos de financiamiento que queden fuera del paraguas bancario, obviamente a una tasa mayor por el riesgo que implica. Perfecto. Bueno, en esta diapositiva y en directa relación con los argumentos para incentivar la inversión en fondos de inversión, he tomado un cuadro preparado por la CAFI, que es la Asociación Chilena de Administradora de Fondos de Inversión, en el que, como pueden ver, se expone en forma muy clara el panorama de los fondos al 31 de diciembre del 2019. Como podrán observar, durante el 2019 se administraron activos por casi 31.000 millones de dólares, una cantidad enorme, y a modo meramente comparativo y para hacer hincapié en lo enorme que es esta cifra, el plan de rescate del gobierno, al menos el inicial, para superar la crisis es menos de la mitad, eran 12.000 millones de dólares. Estos son 31.000 millones de dólares. Luego, a pesar del impacto del 18 de octubre, los activos bajo administración crecieron en cerca de un 11,4% durante el 2019, con 91 fondos nuevos más que el de 2018, totalizando un total de 509 fondos vigentes, de los cuales 348 correspondían a fondos alternativos, ya comentados, y 161 a fondos mobiliarios. Luego, sobre los efectos de las crisis que ha habido en Chile, creemos que es medianamente claro que el crecimiento de los fondos de inversión se desacelerará al menos durante este año, explicado principalmente por el golpe de la crisis sanitaria y el arrastre del estallido social del año pasado. Sin embargo, lo anterior, y quiero hacer hincapié en este punto, somos optimistas, pues creemos que la reactivación será tan fuerte como la caída, y veremos cómo vuelven a su senda de crecimiento los fondos de inversión durante el próximo año. Además, y desde el punto de vista de la inversión en fondos, queremos hacer nuevamente hincapié en este punto. Esto permite a los inversionistas diversificar sus inversiones e invertir en industrias o activos no tan golpeados por la crisis. Por tanto, si bien el panorama puede verse relativamente gris, el fondo de inversión siempre va a ofrecer alternativas de invertir en activos o industrias que no estén tan golpeadas por la crisis. Luego, y entrando un poco al análisis de los números, como pueden ver en el cuadro, dentro de los fondos alternativos, los que representan una cartera de activos más grandes son los orientados al área inmobiliaria, con activos bajo administración de más de 4.600 millones de dólares, el cual es mucho menor que los activos bajo administración de los fondos mobiliarios de deuda, los que tienen activos por sobre 10.000 millones de dólares, representando casi un tercio del total de activos bajo administración al 31 de diciembre del 2019. Sobre la distribución de la industria entre fondos mobiliarios y alternativos, ya vimos más arriba que existe una cantidad mucho más amplia, de 350 aproximadamente fondos alternativos existentes en la industria en este momento, que fondos mobiliarios. Pero los fondos mobiliarios, como vimos anteriormente, también son mucho más grandes.
nos encontramos que están prácticamente 50-50, aproximadamente 15.000 millones de dólares cada uno. Sin perjuicio de lo anterior, los fondos alternativos han venido creciendo sostenidamente. Por ejemplo, crecieron en un 34,4% respecto al 2018, al final del ejercicio 2019, y subió en un 11% entre el tercer y cuarto trimestre del 2019. %, respecto al trimestre anterior, llegando a su nivel más bajo desde el año 2016, explicado principalmente por los efectos en el mercado público del estallido social. Perfecto. Sobre el régimen tributario especial, que es otro de los motivos por los cuales conviene y nosotros incentivamos a invertir en fondos de inversión en Chile, los fondos de inversión tienen un régimen tributario especial que se encuentra regulado específicamente en la Ley Única de Fondos, o LUF, como mencionaba anteriormente, con una aplicación supletoria a la Ley de Impuesto a la Renta, que es básicamente la ley general en este tipo de impuestos. Los fondos no son considerados contribuyentes, pero muy importante, puesto que todo lo que se desarrollará más adelante tiene relación con esto. Asimismo, no podrían ser considerados contribuyentes porque tampoco de personalidad jurídica, como mencionamos al principio. Sin perjuicio de lo anterior, los fondos sí tienen obligaciones de carácter tributario, que es la de llevar registros contables, los registros de rentas afectas a impuestos, los registros de rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta, y el registro de saldo acumulado de crédito. A continuación, continúo. Por el lado de los aportantes, las utilidades tributarán a nivel de los aportantes. Como dije anteriormente, el fondo no es contribuyente y por tanto el fondo no tributa, ¿ya? Por tanto, tributarán a nivel del aportante una vez que estos sean percibidos por los aportantes, una vez que las utilidades sean percibidas por los aportantes. Luego, y de acuerdo a lo que pueden ver en la pantalla, el régimen tributario especial de los fondos busca asegurar dos grandes principios. En primer lugar, el principio de neutralidad tributaria. Es decir, que la carga tributaria sea equivalente a la que hubieran tenido los aportantes de haber efectuado directamente la inversión, evitando de esta forma la doble tributación, como si el inversionista estuviera invirtiendo directamente en el activo. Por otro lado, el segundo principio que se busca asegurar con el régimen tributario de los fondos de inversión es el del incentivo al ahorro y la inversión. Este principio busca reunir capitales para ser invertidos en los diferentes sectores productivos del país, incentivando la inversión a través de un fondo, y no directamente en los activos. La postergación del impuesto, que es una característica fundamental del régimen de los fondos de inversión, es una medida que por excelencia busca incentivar el ahorro. Pasando a la parte más de la tributación particular por tipo aportante, se distingue entre la tributación de los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile y los domiciliados o residentes en el extranjero. Voy a partir por estos últimos. Los contribuyentes domiciliados o residentes en el extranjero, por su participación en fondos públicos, estarán afectos a un impuesto único del 10% sin imputación de crédito, salvo el caso de excepción del artículo 82, numeral 3, letra B de la LUF, que establece una liberación del impuesto a la renta a este tipo de contribuyentes cuando el fondo tenga en cartera a lo menos, importante este requisito, a lo menos el 80% de sus activos invertidos en bienes o valores situados en el extranjero durante al menos 330 días continuos y discontinuos, debiendo cumplir con otra serie de requisitos que por motivos de tiempo no podremos tratar en esta presentación. Por último, por regla general, los residentes domiciliados en Chile se encuentran grabados con impuesto de primera categoría del 27%, con derecho a crédito del impuesto de primera categoría del 35%. Hemos querido plasmar las conclusiones a lo que hemos presentado en la diapositiva que tienen a la vista, tomando 4 puntos que consideramos que son fundamentales. Los fondos de inversión están sometidos a un sólido marco normativo. Como mencionamos, tienen su ley específica, ley especial, tienen un régimen tributario especial y aparte tienen una fuerte regulación, la cual, como bien dijimos anteriormente, no es tan inflexible como otros tipos de regulaciones por parte de la CMF. Segundo, permite la diversificación de inversiones mediante la inversión indirecta. Tercero, es una industria en crecimiento, particularmente la de los fondos alternativos, como dijimos. Fondos alternativos que están creciendo a 2 dígitos año a año. Por tanto, una industria que crece mucho, que cada día ofrece más oportunidades.
Y por último, un régimen tributario favorable. Muchas gracias por su atención. Bueno, como dijo Marcela al principio, quedamos abiertos a preguntas, las cuales por orden serán efectuadas al final para no interferir con la siguiente presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Yo, fíjate, casi incluso llevándote un poco la contraria, tenemos una pregunta que quizás es bueno que la solventemos ya y luego, sin perjuicio de la anterior, quedan más para el final. Y es la siguiente. Dice, ¿desde cuándo y hasta cuándo puedo invertir en un fondo? Bueno, ¿desde cuándo y hasta cuándo puedo invertir en un fondo? Buena pregunta. Mira, voy a hablar de los fondos públicos porque la verdad que es el centro de esta presentación. Tú puedes invertir en un fondo público desde el día siguiente en que el reglamento interno del fondo ha sido depositado en la CMF. Voy a explicar un poco eso para que no quede de forma tan poco clara. Todo fondo de inversión cuenta con un reglamento interno que, haciendo el símil a una sociedad anónima, a una sociedad de responsabilidad limitada o cualquier tipo de sociedad, vendría siendo su estatuto. Este reglamento interno debe ser depositado en el registro especial que tiene la CMF. Y una vez que esté registrado, es decir, subido este reglamento interno en la CMF, y desde el día siguiente hábil se puede empezar a comercializar. ¿Qué significa esto? Que pueden empezar a venderse y a colocarse cuotas en el mercado. ¿Ya? Ese es el principio. ¿Y desde cuándo? Respondiendo al desde cuándo. ¿Y hasta cuándo? Se establece en el reglamento interno de cada fondo y luego en las promesas de suscripción un plazo máximo dentro del cual se pueden suscribir y pagar las cuotas colocadas de una primera emisión de un reglamento interno. Dependerá mucho de ese plazo. Si el plazo dice que son 36 meses para suscribir y pagar las cuotas de la primera emisión, el plazo será de hasta 36 meses. Es decir, depende mucho de lo que diga el reglamento interno del fondo y lo que se acuerde en forma particular entre la administradora y los aportantes en el contrato de promesa de suscripción de cuotas. Perfecto, gracias, Eduardo. Tenemos una segunda pregunta para ti. Insisto, yo creo que es mejor que las vayamos agrupando, ¿no? Por presentación. Tenemos un compañero que dice, ¿qué se entiende por inversionistas calificados? Que es un término que has repetido varias veces durante tu exposición. Sí, mira, bueno, como dije, los inversionistas calificados son un tipo de inversionista que son definidos expresamente por la CMF en la circular en la norma de carácter general 216, que es del año 2018. A grandes rasgos, se establece un listado de personas que son clasificadas o que son entendidas como inversionistas calificados para la CMF. Entre ellos están, en primer lugar, los inversiones institucionales. ¿Quiénes son los inversiones institucionales? Por ejemplo, compañías de seguro, por ejemplo, AFP, es decir, compañías que tienen una estructura de toma de decisiones de inversión muy depurada, muy acabada y que tienen un conocimiento muy acabado del mercado, ¿ya? Entonces, primer caso, inversiones institucionales. Luego, las entidades reguladas de carácter, por ejemplo, empresas bancarias, compañías de seguro, entidades de reseguro, administradoras de fondos, etc. Es decir, vuelvo al mismo tema. Tienen una experiencia profesional muy acabada en el mercado de valores, ¿ya? Luego, los corredores de bolsa y agentes de seguro cuando actúen por cuenta propia. Es decir, cuando actúen por su propia cuenta y no por cuenta de terceros. Otra característica, y ya está más dirigida al mercado general y no a estas grandes empresas dedicadas al mercado financiero. Las personas naturales o jurídicas y entidades chilenas extranjeras que al momento de la inversión cuenten con inversiones financieras por un monto no inferior a 10.000 unidades de fomento. Es decir, tiene que tener inversiones financieras por no menos de 10.000 unidades de fomento. Existe otra categoría en que te exige tener al menos 2.000 unidades de fomento en inversiones financieras, pero que si cuentas con eso, por otro lado tengas que tener activos iguales superiores a 100.000 unidades de fomento, inversiones iguales superiores a 1.000 unidades de fomento y con frecuencia mínima de 20 operaciones trimestrales durante los últimos 4 trimestres, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiero decir? Dije los más importantes, hay un listado un poco más amplio del que estoy diciendo, no lo puedo decir todo en este momento, pero sí que la clave es que para ser considerado un inversionista calificado cuenten con vasta experiencia y conocimiento sobre el mercado, o bien que tengan un volumen importante de operaciones financieras. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, si os parece ahora entonces pasemos a la segunda parte del webinar, que en este caso es la parte de la presentación de Manuel, que como decíamos,
a diferencia de la de Eduardo, habla de la inversión directa en Chile a través de sociedades o negocios, ¿no? Y sobre todo de las ventajas fiscales que el sistema tributario chileno ofrece a los inversionistas. Manuel, te cedo la palabra, todo tuya la presentación. Manuel, estás silenciado, tienes que abrir el micrófono. Disculpa. Buenos días. Tal como Jorge indicó, vamos a revisar algunas novedades fiscales, producto de dos temas principalmente. El primero es por todo lo que ha ocurrido, producto de la pandemia, el confinamiento y el COVID, las medidas que han sido para los inversionistas tener cierto alivio en cuanto a flujo, y finalmente a algunas novedades relacionadas con la ley 21.210 de la reforma, que ahora, no sé si se han enterado, pero ya hay instrucciones para realizarle cambios adicionales. Por lo tanto, va a haber algún tema nuevo en los próximos meses relacionados con impuestos. Las primeras medidas que vamos a discutir son relacionadas a IVA y a PPM. En cuanto a lo que es el IVA, desde marzo hasta la fecha, y se ha postergado, en el caso de muchos contribuyentes, el pago del IVA. Y en cuanto a lo que es el PPM, se ha condonado su pago. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? En relación al IVA, en relación al impuesto al valor agregado, los pagos se van a comenzar a realizar en dos bloques, ya que se suspendió marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, y en Hacienda lo más probable es que el próximo trimestre también suspendan los pagos. Una vez que hasta los pagos de agosto se van a realizar luego en 12 cuotas para desde el mes de octubre en adelante. Entonces, los requisitos para la suspensión de este pago es que al menos existe una disminución de un 30% de sus operaciones en relación al trimestre anterior, pero del año anterior. Entonces, si hay un menor ingreso demostrable, al menos en un 30%, se suspende este pago hasta agosto. Y luego, sí, hay que devolverlo, hay que pagarlo, ¿cierto? Entonces, acá hay dos bloques de contribuyentes. Principalmente tenemos las empresas que son más pequeñitas, las ProPymes, y ellas van a poder pagar en 12 cuotas mensuales igual y reajustables el IVA que no han pagado en estos 6 meses. Y para los contribuyentes que se vieron mermados sus ingresos y que sus flujos también fueron disminuyendo, pero no están dentro de la categoría de ProPyme, para este tipo de contribuyentes van a tener que comenzar de todas maneras a pagar desde octubre del año 2020, pero sin embargo no en 12 cuotas mensuales, sino que en un límite de 6 cuotas mensuales iguales y reajustadas. Eso es en relación a IVA. Es una postergación, ¿ya? No es una condonación. Por el contrario, con el PPM, como les había comentado, en este caso sí es una condonación. O sea, acá lo que está diciendo la autoridad es el PPM, que es el impuesto, el adelanto a sociedades, como se conoce en España. Acá en Chile, nuestro PPM obligatorio. Este impuesto, como impuesto adelanto a las sociedades, desde marzo en adelante hasta la fecha, se ha condonado su pago. Para este último trimestre, que sería agosto, julio y junio, colocaron una condición adicional para suspender el pago, porque en este caso no se va a devolver. O sea, se suspende el pago porque al año siguiente, en abril, se supone que el PPM se imputa contra el impuesto a las utilidades, contra el impuesto a la renta en primera categoría. Por lo tanto, por eso se condonó y no hay una forma de pagarlo en cuota, ¿vale? Pero para junio, julio y agosto también se exige el mismo requisito para poder acogerse a la condonación y no hacer el pago del PPM, que es que a lo menos el 30% de los ingresos, en promedio, ¿cierto?,
se hayan visto mermados en comparación con el trimestre anterior del año anterior, es decir, con el año 2019. Esas son las normas que están viendo en cuanto a COVID, y lo más probable que ya el próximo mes estas medidas continúen. Entonces hay que siempre estar pendiente de los decretos supremos de Hacienda, porque este tipo de medidas van a continuar. De hecho, hay una norma que está en Hacienda, que todavía no está publicada como decreto, sino que está como noticia, que es ampliar, el plazo se amplió hasta el 31 de julio para elegir el régimen tributario de las empresas. Producto de la reforma tributaria, la 21.210, que fue publicada en febrero del año 2020, esta norma, que es una norma legal tributaria, contempla que aplica desde el 1 de enero del año 2020. Es decir, tiene un efecto que es retroactivo, sumamente discutible. Tiene un efecto retroactivo. Por lo tanto, todos los contribuyentes a contar del 1 de enero del 2020 deben elegir cuál es el régimen tributario que les acomoda a su perfil de contribuyente. Y para ello tenían que hacer este cambio, indicarlo en el Servicio de Impuestos Internos en abril. Ahora, mediante un decreto supremo, se amplió el plazo hasta el 31 de julio. Y la última noticia en Hacienda es que el plazo lo van a dejar hasta el 30 de agosto. Siguen aumentando el plazo, por lo tanto, es una buena iniciativa y una buena instancia para todos quienes no tienen claro qué régimen tributario seleccionar, qué régimen tributario elegir, lo hagan y se enfoquen, estudien y vean las ventajas y comparen un régimen con otro para ver si pueden optar, y si optan, que opten por el mejor. ¿Okay? Entonces, nosotros en estos aspectos claves de la 21.210, yo he seleccionado solamente 4. O sea, hay más de 15 medidas que son importantes, pero para efectos de esta presentación, he seleccionado solamente 4 que creo que tienen un efecto importante. La primera es la economía digital. En este sentido, la reforma tributaria ha incorporado un nuevo hecho gravado especial, es decir, un servicio en este caso que no cumple con los requisitos para que se grave con IVA, sin embargo la propia ley, ¿cierto?, por mérito de la ley, lo grava en forma especial. Entonces, tenemos un artículo que es el 8N, y este artículo 8N, nuevo, lo que va a grabar, lo que ya está grabando, porque esta modificación a la ley comenzó a regir a contar del 1 de junio del año 2020. En consecuencia, ya se está grabando con impuestos, ya hay un cambio de sujeto en relación a la tributación en la economía digital. También existe una circular que da las instrucciones específicas de esta norma, que es muy recomendable que la revisen desde la página del Servicio de Impuestos Internos. Acá lo único que está haciendo es decir, mira, a todas las plataformas digitales en las que usted consume, o sea, es decir, pague, por ejemplo, plataformas digitales que son contribuyentes no domiciliados, no residentes en Chile, por ejemplo, Netflix, Spotify, etc., a todo este tipo de contribuyentes se les obliga a pagar un 19% de impuestos. Pero como ellos no tienen domicilio ni residencia en Chile, lo que tengo que hacer es un cambio de sujeto. Es decir, si bien quien está vendiendo es la plataforma digital, no es quien va a enterar en arcas fiscales el impuesto, sino que hacemos un cambio de sujeto hacia el contribuyente, si es vendedor, al intermedio, o bien al contribuyente que sea el recaudador en estas plataformas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, existe una mayor recaudación porque se grava con impuestos, ¿cierto?, del 19% al consumidor final, es decir, a cada uno de ustedes que paga por la plataforma, ya está pagando el precio neto más un IVA. Ese es un tema importante, sumamente relevante, porque comenzó a contar del 1 de enero
de este año y he visto en la práctica bastante desconocimiento de la norma por parte de los inversionistas extranjeros y no han modificado su forma de trabajo. O sea, cuando hablamos de compañías que están con presencia en muchos países, siempre es bueno estudiar bien este tipo de normas. Entonces he visto algo de desconocimiento en ese sentido y pueden hacer cosas. Eh, otro aspecto que quise destacar es la simplificación al régimen tributario de las pymes. Acá esta simplificación, la ley 21210 hizo dos cosas importantes. Primero, derogó el régimen 14 ter y incorporó un nuevo 14D ProPyme que tiene dos números importantes, el 3 y el 8. En el número 3 lo que está hablando es de que son contribuyentes que van a poder realizar sus operaciones a través de este régimen con contabilidad completa o simplificada y van a tributar en función de sus retiros. Es decir, si usted no se gasta la plata, si usted no hace los retiros, no hace un retiro, no hace un dividendo, no va a tributar con impuestos finales. Es decir, la tributación en global complementario, si tiene domicilio o residencia en Chile, o la tributación con su impuesto adicional de un contribuyente no domiciliado, no se va a gatillar o no se va a aplicar hasta que usted se gaste la plata, hasta que se la lleve, hasta que haga el retiro, hasta que haga el dividendo. Entonces, esta es una medida, en mi opinión, bastante buena y si hacemos memoria, creo que tiene un parecido también al antiguo régimen del 14 y el 14 bis. Eh, Estas compañías sí deben cumplir ciertos requisitos. Dentro de los requisitos que deben cumplir se encuentra que los ingresos no deben ser superiores a 75.000 UF. Es decir, estamos hablando cerca de 2.200 millones de pesos al año. Y también, perdón, no al año, en promedio en los últimos 3 ejercicios. ¿Se puede pasar de este límite? Sí, por una sola vez, hasta 85.000 UF. Es decir, 2.500 millones aproximadamente. Ese es el rango para los contribuyentes que pueden optar a este régimen simplificado, que tiene tasa preferente en PPM, que además tiene una tasa de impuesto de primera categoría más baja, que es un 25%, no el 27% del régimen general, y está el número 8, que el número 8 es un concepto que ya estaba en la ley antigua, más antigua, los que ya llevamos años en esto, probablemente recuerdan el 14 cuater, de hace ya muchos años. En este 14D número 8, de régimen de transparencia, llevan contabilidad simplificada, es decir, ingresos menos los egresos. Y además de ello, como lo que busca la norma es simplificar el sistema y además de simplificar el sistema lo que está buscando es una mayor recaudación sin afectar el flujo de la empresa, lo que tomó como decisión la autoridad fue no va a pagar impuestos de primera categoría. O sea, el 25% que paga el 14D número 3 no lo paga el 14D número 8. Sin embargo, nosotros tenemos una tributación que es integrada. Por lo tanto, en esta tributación integrada, el impuesto de primera categoría se da de crédito contra los impuestos finales. Entonces, en el número 8 de la letra D del artículo 14 de la ley de la renta, no va a tener un crédito por impuesto de primera categoría porque nunca se vio afectada a la empresa por el pago de ese impuesto, y cuando los dueños paguen en su global complementario su impuesto adicional y atribución, sus impuestos finales, se van a ir sin crédito. Es una cosa por otra. Ahí se está apostando a no contaminar o no desmejorar el flujo de la empresa y sí hacer el pago directo vía el inversionista. Entonces, ahora
quiero que revisemos algunos incentivos a la inversión, tributaria, que están en la ley 21.210. Yo he seleccionado 3, ¿no? O sea, no es que solo tengamos 3, sino que existen más incentivos, también hay incentivos para zonas extremas, pero acá creo que los tomé por el lado de la inversión. Entonces, el primero es IVA por compra de activo fijo. Este es el artículo 27 bis de la ley del IVA, donde originalmente, hasta el 31 de diciembre del 2019, lo que nosotros debíamos esperar para recuperar el IVA crédito era, en forma consecutiva, mantener remanente de IVA crédito fiscal en la compañía, producto de las compras de los activos fijos. Entonces, a contar de la publicación de la ley, ya nos cambian las normas y nos dicen, no van a esperar 6 meses para pedir la devolución del IVA crédito fiscal por activo fijo. Si ya 6 meses no tiene sentido. Lo vamos a hacer en 2 meses. Por lo tanto, esto beneficia a un montón de empresas, ¿cierto? Principalmente las que invierten fuerte en activos fijos. Autopistas, mineras, etc. Todos los proyectos de inversión de las SPV que están, no sé, a 10, 15 años antes de que generen sus ingresos, porque están en una etapa de exploración o están formando su negocio, cuando solicitan todos los créditos al banco, ¿cierto? Ellas planificaban en sus modelos cada 6 meses ir haciendo pagos al banco producto de los créditos que tomaban, y estos pagos se hacían en virtud de la devolución del IVA crédito fiscal producto de los proyectos que van realizando en el país. Entonces, un buen ejemplo, una autopista. Ahora, ya no, en estos modelos claramente ya no estamos haciendo el modelo cada 6 meses la devolución, sino que lo estamos haciendo cada 2, para el flujo del pago al banco, y esto lo que hace es adelantar bastante la devolución, o sea, estamos hablando de por lo menos reducir 3 o 4 meses, o sea, es muchísimo. En consecuencia, considero que es una excelente medida que fomenta la inversión para los proyectos que todavía no están en una etapa de explotación, o quizás también podría ser, pero principalmente son para todos los proyectos que están ahí ahora comenzando, que se están organizando. Otro tema importante, que también está relacionado con los activos fijos, es la depreciación tributaria. Nosotros, hasta el 31 de diciembre del 2019, o todos los contribuyentes que son de primera categoría con renta efectiva y contabilidad, ya sea completa o simplificada, este tipo de contribuyente tiene derecho, ¿cierto?, a deducir de sus ingresos brutos una cuota anual por depreciación. Ahora bien, esta cuota anual por depreciación, clásicamente siempre lo revisamos, que es en función de una vida útil tributaria que te dan las tablas del Servicio de Impuestos Internos vía Resolución 43 del 2002, o bien una depreciación acelerada que adelanta, ¿cierto?, a 1/3 el gasto. Sin embargo, lo que hay que hacer es llevar un control de esos flujos que no se, hay que llevar un control de esa depreciación acelerada en un registro que se llamaba antes FUF y hoy le llamamos DEDAN. Entonces, luego de ello, con la reforma anterior, se crearon 2 sistemas más de depreciación que los conocen la mayoría como un sistema instantáneo y otro como un superacelerado, donde los bienes del activo fijo los puede depreciar cumpliendo ciertos requisitos y condiciones del artículo 31.5 bis de la ley de la renta, los puede depreciar en 1/10. O sea, es fuerte, ¿cierto?, la medida. En consecuencia, mis ingresos tributarios van a disminuir y mi pago de impuesto de renta también. Pero esta no, y la otra era instantánea. Te compra el activo fijo, es prácticamente como el 14 ter antiguo. Te compra el activo fijo
y ese activo fijo en forma inmediata llegaba en un 14 ter como egreso, o en un 14D número 8 también, ¿cierto? O número 3, llega como egreso, y se deprecia en forma automática el 100% del activo fijo. Bueno, la medida de la ley 21.210 es bastante generosa, porque en definitiva me da un plazo, me dice, mira, si tú compras tu activo fijo entre el 1 de octubre del año 2019 y hasta el 31 de diciembre del año 2021, en este lapso de tiempo donde estás generando la compra de este activo fijo, vas a poder realizar una depreciación del 50% del bien. No es menor. El 50% del activo fijo se puede deducir en forma inmediata de los ingresos brutos, o sea, lo van a llevar a gasto en definitiva, gasto tributario, un ajuste en la renta. Entonces, esta medida es sumamente buena. Y alguien podría decir, pero ¿qué pasa con el 50% restante? ¿No? Entonces, el primer 50%, por la compra del activo fijo entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2021, directamente se deduce del gasto, y el 50% restante, se va a someter a las normas de depreciación. Incluso este 50% lo va a poder someter a las normas generales de depreciación, ya sea una depreciación normal o una depreciación acelerada. En consecuencia, es un beneficio bastante fuerte que está apoyando mucho la inversión en el país. Está dando un incentivo para que la empresa invierta y ya comienza a ver un poquito más de dinamismo producto de todo lo que ha ocurrido. Entonces, la última... Manuel, perdona que te corte, porque justo hemos recibido una pregunta que dice ¿cuáles son los requisitos para depreciar aceleradamente? No sé si Sí. ya los has contado todos en tu explicación o quieres agregar cualquier aclaración al respecto. No, muy buena la consulta, porque no cualquiera lo puede acceder. Eso está muy bien. Entonces, para tener una depreciación acelerada, que es muy ventajosa para deducir de los ingresos brutos esta cuota de gasto, el bien debe ser nuevo, construido o terminado de construir en el ejercicio, y puede ser importado. Si es importado, la norma tributaria no le interesa que haya sido importado nuevo o usado. Entonces, si es importado, fenomenal. El bien puede ser antiguo o no, y va a poder depreciarlo aceleradamente. Pero ese es el requisito fundamental. En consecuencia, si usted tiene una empresa A, la divide y creó la empresa B, y en esta división pasó el activo fijo de A a B, no perdió la antigüedad y puede igual considerarlo nuevo y seguir depreciando aceleradamente. No así en un proceso de fusión, donde pierde la antigüedad del activo fijo. Entonces, el requisito fundamental, y fue muy buena la consulta, es que el bien sea nuevo o terminado de construir. Y si el bien es importado, ya no interesa que sea nuevo o no. ¿Vale? Y el beneficio es a un tercio. A un tercio. O sea, si tengo una vida útil de 10 años lo divido en 3, voy a depreciar en 3 años, porque los decimales, para efectos de depreciación acelerada, se eliminan. Por lo tanto, mucho mejor. No aproximo tampoco. Entonces, de 10 años lo bajo a 3. Es fuerte la medida. Entonces, aporta bastante a la caja. Y hablando de la caja, ¿cierto? Y tener un menor pago por impuesto renta producto de aplicación de incentivos, hay otro incentivo al ahorro y a la inversión que es súper potente, en mi opinión, y que lo quise destacar porque este nació con la 20.780, debutó, y le fue bastante bien, o sea, dentro de las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos yo no me imaginé la cantidad de beneficios que iba a tener el contribuyente. De hecho, al principio yo no le tenía mucha consideración a esta norma. Pero cuando vi las estadísticas dije, wow, potente. Y pensé que en la 21.210 lo iban a eliminar, porque era demasiado fuerte el efecto en la caja fiscal. Sin embargo, lo mantuvieron y lo mejoraron, lo ampliaron. Entonces, ¿qué les quiero explicar acá con esto? De rebaja a la inversión. ¿Qué es una rebaja a la inversión?
se considera, este es un gasto estimado, ¿ya? Este es un gasto meramente estimado, donde las empresas que tengan ingresos inferiores a 100.000 UF van a poder usar este beneficio. Determinan su renta líquida imponible, determinan su resultado tributario primera categoría. Si les da 1.000, por ejemplo, y no han hecho ningún retiro, porque estoy potenciando el ahorro, la inversión, no han hecho ningún retiro, de esos 1.000 de renta líquida, el 50% lo van a poder deducir como gasto. En consecuencia, ya no voy a pagar el 27% o el 25% de 1.000. Voy a pagar el 27 o el 25 de 500. Y el tope de este beneficio es de 5.000 UF. O sea, tampoco es menor. O sea, si hablamos de 5.000 UF, son 150 millones que se le refleja a la caja, que no es menor. Entonces también es una gran medida que potencia el ahorro y la inversión. Por ejemplo, si usted tiene una renta líquida imponible, un resultado tributario en su primera categoría de 1.000 y retiró 1.000, no tiene beneficio, porque es en cuanto a la renta líquida que quedó reinvertida dentro de la empresa. ¿Vale? Y con esta medida, o con estas últimas 3 medidas que son como novedades que nos ayudan a la inversión, damos por finalizada esta parte de actualización de impuestos. Agradezco mucho la participación. Si tienen alguna duda o consulta, me lo pueden hacer saber. Manuel, hay otra pregunta para ti. Dice un asistente, buen tema, el de la modernización tributaria. Pregunta, ¿cuál es el procedimiento de solicitud del artículo 27 bis de la ley del IVA? Muchas gracias. Excelente. El procedimiento es esperar los 2 meses, en este caso ya no son 6, ¿cierto? Esperar los 2 meses, realizar la compra del activo fijo, generar remanente por 2 meses consecutivos y solicitar vía, ahora online, el Servicio de Impuestos Internos, no sé si ya están viendo las novedades, está prácticamente en un 100% sus trámites online. Por lo tanto, el formulario que debe llenar para la solicitud de IVA de 27 bis lo llena en forma digital en la propia página del Servicio de Impuestos Internos y va a poder ver que los datos se le van a traspasar o va a poder comparar datos en la misma página del servicio y es sumamente expedito, por lo tanto es un beneficio muy bueno, que además el procedimiento se mejoró mucho producto de este COVID, porque se está haciendo online y es más rápido. Perfecto. Yo no sé si alguien más tiene cualquier pregunta, tanto para Manuel como para Eduardo. Si no, y mientras si alguien se lo piensa, yo me gustaría una vez más agradecer a los panelistas sus exposiciones, que yo creo que han sido muy interesantes y que al final refuerzan esa idea que es el título del webinar, ¿no? Que Chile es un país para invertir, para venir, ya sea a través de los fondos de inversión o del establecimiento de negocios y sociedades. Y luego hacer también un ofrecimiento a todos los espectadores desde el comité. Este es uno de los webinars que teníamos planeado. Seguimos trabajando en una agenda muy ambiciosa para lo que queda de año, pero por supuesto estamos abiertos a cualquier sugerencia sobre cualquier formato de evento o cualquier temática que os pueda resultar interesantes, porque como os decíamos, uno de nuestros objetivos es pues ayudaros a profesionalizar, a formar más las sociedades y las empresas en las que trabajáis y además generar el networking y generar este intercambio entre Chile y España. Veo que, no sé si hay una última pregunta o alguien en el chat. Mira, sí, hay una última pregunta, en este caso la hace Víctor Vidal y dice, ¿qué pasa con los retiros en proporción a su porcentaje en la participación de la sociedad? Manuel, entiendo que esta es para ti. Sí, probablemente. En cuanto a los retiros, creo que se debe referir a la norma de control que apareció en la 21210, donde no se pueden realizar o no se deben realizar retiros que sean desproporcionados al capital aportado. En consecuencia, que es lo que nosotros muchos hacíamos hace 10, 15 años atrás sin tanta reforma, crear sociedades, producto de planificaciones agresivas,
fiscales y una persona que tenía el 1% del capital se llevaba, no sé, el 100% de la utilidad y lo reinvertían en otra empresa, por hacerlo súper crítico y dejar, no sé, no tener pago de impuesto de herencia. Eso no aplica, ahora sí tiene que ser el retiro en proporción al capital, es algo que ya está regulado y que en definitiva es una norma de control súper fuerte para todos los que trabajamos haciendo planificación, asesoría, gestión de impuestos, ¿cierto? O el mismo compliance del día a día. Entonces, hay normas de control que se tienen que cumplir y una de ellas es esta que mencioné. Perfecto, muchas gracias. Yo, si no hay más preguntas, entonces nada, reiterar el agradecimiento en nombre del comité y le devuelvo la palabra a Marcela para que ella haga el cierre del webinar, que además veo que hemos cumplido en horario con casi una hora exacta. Así que, Marcela, todo tuyo. Gracias, Jorge. Sumarme a las palabras de agradecimiento que tú has hecho ya a los expositores el día de hoy y a quienes se conectaron también, darles las gracias y recordarle que tanto las presentaciones como el video, la grabación de este webinar estarán disponibles en nuestra página web. Muchas gracias nuevamente a los expositores, a los participantes de esta sesión y recordarles también que nos pueden visitar en las redes sociales, visitar nuestra página web donde pueden revisar los próximos eventos que tenemos programados. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.